Bueno, ha llegado la hora de la entrevista. Como ustedes saben, este jueves se estrena en Cinear TV y luego va a estar en Cinear Play la película Al Acecho, protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por un amigo de la casa, a estas alturas podríamos decirlo, Francisco de Eufemia, un director que lo hemos tenido en la página presentando sus dos películas anteriores, primero un documental, Canción Perdida en la Nieve, que lo había presentado en Bafisi, luego Fuga en la Patagonia, una película que presentó en el Festival de Mar del Plata, y ahora llega esta nueva película de este director que, bueno, a mí me gusta definirlo como un aventurero, ¿no? Cada vez que nos sentamos a ver una película de Francisco de Eufemia, ya sabemos que no va a haber diálogos existencialistas en interiores y decorados. Esto es naturaleza, esto es peligro y esto es tensión extrema. Así que, bueno, siempre un placer ver los nuevos trabajos de Francisco y vamos a hablar con él a través de esta nueva metodología que encontramos con el WhatsApp, estas charlas para estar en contacto con los autores. Y bueno, lo primero es preguntarle por la película, cómo llegó a esta historia, cómo llega él al acecho, la peli que, aunque no puede estrenarse en pantallas grandes por el escenario de la pandemia, sí tuvo un paso por un festival internacional y también me gustaría saber cómo fue esa experiencia. Lo escuchamos a Francisco. Hola Pato, hola Daniel. Bueno, un saludo bien grande para todos y todas las oyentes de la página. Acá haciendo esta suerte de cábala que ya tenemos, ¿no? Previa al estreno, si no pasamos por la página, nos puede pasar una cantidad de cosas horribles, gigantes, así que seguimos firmes acá junto al cañón. Bueno, Al Acecho es mi tercer película. Cuenta la historia de un guardaparques llamado Pablo Silva, que lo interpreta el gran Rodrigo de la Serna. En la película, este guardaparques es enviado a un nuevo destino, el Parque Pereira Iraola, en el sur del Gran Buenos Aires. Una vez allí, este recio guardaparque isleño comienza a relacionarse con sus compañeros y compañeras de trabajo y en un momento descubre que una suerte de red de cazadores furtivos operan adentro de su parque y ahí comienza una suerte de lucha de poder no mecanizada, donde los personajes operan a su manera, tal vez me gusta pensar que operan de una manera no automática, escondiendo sus intenciones, escondiendo sus emociones, actuando, básicamente, accionando, básicamente. Lo interesante del caso es que nosotros los espectadores, descubrimos toda esta historia a partir de los ojos de nuestro protagonista, recabamos la misma información que va recabando él, pero un poco la pregunta que nos va a surgir es ¿qué va a hacer esta persona con toda esa información, con todo eso que está descubriendo? Un poco la trama de Al Acecho implica eso, ¿no? Tratar de desentrañar qué es lo que sucede con estos personajes. Y como decías vos, efectivamente, Al Acecho tuvo su estreno en el Festival de Cine de Pingzhou, en China, en noviembre del año pasado. Festival al que tuve la suerte de viajar, este privilegio que nos regala el cine. Y como algún compañero allá en China, colega, amigo, periodista, supo decir en su momento, la recepción fue muy buena, el conflicto que la película plantea es un conflicto universal, la relación del hombre con la naturaleza, hoy en tiempos de pandemia se hace más evidente esa situación, esa relación tirante que existe entre el hombre y la naturaleza, hoy se nos hace más patente que nunca. Y me parece que eso le dio un carácter
universal a la película, por lo cual en China, con todas las diferencias idiomáticas y socioculturales que puede llegar a haber, tuvimos una recepción muy, muy buena, con devoluciones en un inglés medio extraño. La verdad que fue una muy buena experiencia, no solo a nivel personal o profesional, sino también poder, iba a decir testear, pero en realidad es ver cómo funciona el trabajo de uno, cómo le pega el trabajo de uno a los otros, ¿no? Y en este caso, del otro lado del planeta, la película funcionó súper bien. Bueno, mencionaste a Rodrigo de la Serna, ¿no? Un personaje, el de Silva, muy áspero, con muchos matices, con una dualidad, creo yo, que viene de ahí de lo que decís, que nosotros vamos viendo las acciones de los personajes que tenemos que adivinar hacia dónde van, y yo creo que eso es el punto más interesante del guión, ¿no? Vamos a ir nosotros descubriendo de a poco qué motiva a cada uno y qué es lo que va a ir pasando. Contame, bueno, obviamente, cómo fue para vos trabajar con un director, con un actor de la talla de Rodrigo de la Serna, y qué indicaciones le diste para que él empiece a construir a este personaje tan rico y tan extraño que es Silva. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que vos planteás de la dualidad, y me voy a permitir la siguiente reflexión. Creo que la dualidad es algo que es inherente al espectador en la película, no a los personajes. ¿Qué quiero decir con esto? Silva sabe perfectamente lo que quiere. El tema es que no lo manifiesta. Esa es la cuestión para mí. Ahí es donde radica la dualidad. Tal vez estamos acostumbrados a que en las películas de género los personajes son consecuentes con lo que dicen, son consecuentes con lo que hacen, pero yo entiendo que los humanos, en nuestras relaciones y en nuestra vida, no del todo somos consecuentes. Digo, cometemos errores, mentimos, ocultamos información, tergiversamos. Son elementos que nosotros, son elementos de supervivencia, diría casi, que nosotros no los evaluamos como un daño, como un mal hacia los otros. En ese sentido, ese espíritu fue el que quisimos trasladar a la construcción de los personajes, ¿no? Personajes que no respondan de forma automática, personajes que no tienen la respuesta de lo que va a pasar, sí saben lo que quieren, pero no saben cómo llegar a eso, como nos pasa a nosotros. Eso que quieren se va modificando en función de la información que van recolectando. El deseo nunca es el mismo en las personas, entonces ¿por qué debería serlo en los personajes? En ese sentido, entendíamos que entre lo que sucedía en el guión y lo que había en la interpretación había una relación que estaba muy, muy, muy ligada. ¿Qué quiero decir? Si el personaje expresaba más de lo que decía el guión, el actor estaba yendo en contra del guión. Y si el guión expresaba más de lo que el personaje tenía que decir, el guión estaba yendo en contra de la actuación. Entonces, en ese sentido, hicimos un trabajo de guión abierto, por decirlo de alguna manera, con Rodrigo de la Serna y con Belén Blanco también, a partir del cual, con Fernando Krapp, que escribimos el guión, nosotros construimos los personajes, les dimos una identidad y les dimos las relaciones y el modo en que se iban a juntar y que se iban a tocar entre ellos. Ahora, la personalidad de los personajes la terminaron de construir los actores en sus interpretaciones. En ese sentido, yo siempre digo un poco en serio, un poco en broma, que mi tarea era no arruinarla, ¿no? Como no arruinar. Desde la calle, desde los exteriores, sigo preguntándote, me parece que va acorde al invitado que tenemos hoy, Francisco de Eufemia, director de Al Acecho. Y bueno, hablabas del Parque Pereira Iraola y en tu película se habla de guardaparques, de cazadores furtivos. ¿Cómo aparece esta historia? ¿El conflicto está inspirado en hechos actuales? ¿Es un problema hoy la caza furtiva en Buenos Aires? Bueno, para no ser menos, entonces también te respondo del patio de mi casa. Se llega a la historia por dos lados principalmente. Uno, el Parque Pereira en sí, lugar que conozco
de toda la vida, lugar que transité desde que era chico, en el cual imaginé muchas historias y siempre me atrajo de una manera muy propia, digamos. Por otro lado, en el rodaje de Fuga de la Patagonia, mi película anterior, tuve la oportunidad de conocer a muchos hombres y mujeres que trabajan de guardaparques, y en ese sentido me pude interiorizar mucho en lo que es su mundo, en lo que son sus tareas. Te diría que prácticamente cualquier territorio de la Argentina cualquier territorio silvestre de la Argentina es un poco víctima de la caza ilegal o de la caza furtiva. No estoy seguro si en el Parque Pereira puede ser un problema endémico, por decirlo de tal manera, pero sí es un problema que con los guardaparques que estuvimos trabajando hoy es una de las principales preocupaciones de ellos. Así que te diría que en ese sentido es una problemática que es inherente a cualquier territorio natural de la Argentina, no solo en Buenos Aires. Bueno, yo en mi crítica destacaba los aspectos técnicos de la película que son impresionantes, así que quería que vos me hables un poquito de la música de la película, de la fotografía de la película y también preguntarte, vos como director, ¿cómo te llevas con tu montajista? Creo que la factura técnica de una película, por nombrar una cantidad de cosas que no valdría la pena enumerar, pero meterlas en ese concepto, principalmente es el resultado de los grandes técnicos y técnicas que hay en el cine argentino. Yo podría hablar en particular con los que tuve la suerte de trabajar, pero creo que es algo que se puede hacer extensivo a la gran mayoría de la gente que trabaja en cine en Argentina. Tenemos en ese sentido, creo, una ventaja considerable, con muchas otras cinematografías que se encuentran en una situación similar tal vez, que es por el bagaje de nuestros técnicos y nuestras técnicas, que son reconocidos en todo el mundo y trabajan por todos lados. Por otro lado, yo tengo un acercamiento a la dirección como montajista, que es mi formación. El montajista, de alguna manera, se podría decir, sin disminuir a nadie, que es el último técnico. El montajista es director de actores, el montajista es director de fotografía, el montajista es foquista, el montajista es sonidista y músico. Lo digo por el hecho de que si yo como editor dejo pasar una toma mal expuesta o dejo pasar una toma en foco, una toma blanda de foco, estoy exponiendo el trabajo del resto de los colegas. Entonces, como montajista, el acercamiento hacia la factura técnica es muy preciso, digamos, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, con mi montajista, ¿cómo me llevo? Y tenemos nuestros días. Me puedo llevar bien, me puedo llevar muy mal, nos odiamos, nos puteamos, nos renunciamos y al otro día estamos de vuelta sentados trabajando juntos. Mi montajista suelo ser yo, así que es una suerte de lucha interna donde es un proceso sobre todo enriquecedor y de aprendizaje, porque en ningún lado del trabajo se te va a hacer tan palpable una decisión bien tomada o una decisión mal tomada durante el rodaje como se hace en el montaje. Entonces, en ese sentido, creo que ambos procesos se retroalimentan. Tal vez uno sufre un poco porque está muy ensimismado cuando edita sus propios materiales, pero creo que no hay mejor manera de descubrir los aciertos y errores en lo que hacemos que viendo y revisando y entendiendo qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal. Excelente, excelente, Fran. Bueno, la gente no lo va a saber,
Esta entrevista la empezamos de día, la estamos terminando de noche. Nada, rarezas que suceden al entrevistar durante la pandemia. Y bueno, para terminar, contame un poco cómo es esta experiencia de estrenar tu película en el ciclo Jueves de Estrenos de Cinear TV. Y bueno, acá la verdad que con el estreno en televisión estamos con una expectativa bárbara. Nos va a poder ver un montón de gente que en el caso de haber estrenado en sala eh, o no tiene el dinero para hacerlo, o no tiene una sala cerca, o no tiene el hábito de ir a la sala. Por ahí gente que está más acostumbrada a ver tele, más tele en general, entonces se va a encontrar con actores que le son familiares, como Rodrigo de la Serna y Belén Blanco, sobre todo. Y también, bueno, todos aquellos que siempre tienen medio lejos el cine, es una manera de llevárselos también, así que bueno, esperemos que la vea mucha gente, que haya mucha repercusión y las dos funciones que tenemos en tele se nos llenen de público. Son el jueves 6 de agosto, las 22 horas, en Cinear TV. A partir del 7 va a estar en Cinear Play y también repite por tele el sábado 8 de agosto, también a las 22 horas. Así que bueno, a todos los oyentes, a todas las oyentes, les estaremos esperando. Un saludo grande, Pato, Daniel, será hasta la próxima.